Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos dando inicio a un nuevo seminario organizado por la Cámara Española de Comercio de Chile. Agradecemos al Comité de Comercio Exterior y Pymes, hoy día representado por nuestro presidente Jorge Perujo, a quien ya les voy a presentar. Solamente contextualizar, esta actividad es parte de los seminarios y talleres que organiza la Cámara, en los que hemos querido abordar diversas temáticas de interés para nuestros socios. Hoy día queremos explorar el comercio exterior en Chile pre y post-COVID, cuál ha sido la evolución, desafíos y perspectivas. Y tenemos con nosotros a interesantísimos presentadores y speakers a quienes voy a presentar muy brevemente. Nos acompaña Pablo Morales, él es periodista, empresario y magíster en Dirección de Marketing de la Universidad Diego Portales y Pompeu Fabra de Barcelona. Es especialista en comercio exterior de la Universidad de Chile y ex docente de las carreras de Ingeniería en Comercio Exterior e Ingeniería de Marketing del Instituto Duoc. Actualmente Pablo es gerente general del portal informático de comercio exterior de datasur.com y miembro del directorio tecnológico de ASEXMA. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. También quiero presentarles a Alejandra Araya. Ella es especialista en comercio exterior con más de 20 años de experiencia en NVOCC y embarcadores. Actualmente, Alejandra se desempeña como controller desde hace 3 años en La Mainier Chile. Alejandra, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. También va a presentar Álvaro Regal. Él es licenciado en Ciencias Económicas y magíster en Comercio Internacional con más de 17 años de experiencia en empresas del rubro logístico y de transporte, y actualmente Álvaro es gerente general de Altius Chile. Álvaro, muchas gracias. Finalmente vamos a contar con la presentación de Joaquín García, ingeniero en Administración y Logística, con más de 20 años de experiencia en comercio exterior y transporte internacional, y actualmente se desempeña como ejecutivo comercial de Sparber. Joaquín, gracias por acompañarnos esta mañana. Y le paso el micrófono al presidente del Comité de Comercio Exterior y Pymes, Jorge Perujo, quien va a introducir las materias y contarles cómo es la dinámica de esta presentación. Jorge, todo tuyo. Muchísimas gracias, Mayra. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de Comercio Exterior de Chile, pre y post-COVID. Yo quería empezar agradeciendo, como siempre, al equipo de la Cámara por su magnífico trabajo. Ya han convertido en rutina lo que no lo es, que es todo este año de teleconferencias y webinars de máximo nivel. Así que yo creo que es más que merecido el reconocimiento a todo el equipo. Por supuesto, agradecer a los 4 ponentes que tenemos hoy, que son un lujo de ponentes. Los 4 representan a 4 compañías emblemáticas dentro del sector del comercio exterior y entre ellos se han puesto de acuerdo para repartirse el mundo y podernos dar una visión muy general y muy también al detalle de lo que está pasando en el comercio exterior. Yo os quiero también antes robar 30 segundos para hablaros del Comité de Comercio e Inversión de la Cámara. Somos un comité que agrupa a una cantidad de socios enorme, muy transversal y muy horizontal, cada uno de sectores muy distintos, y tenemos como objetivo quizás uno de los más ambiciosos de la Cámara, que es la integración comercial de Chile y España, ¿no? Nuestro objetivo es poder crear valor para los miembros del comité, para los socios de la Cámara en general, pero también para la sociedad, y lo que me gustaría es, antes de darle la palabra a los ponentes y contaros un poco cómo es la dinámica, ofrecer el trabajo del comité y ponerlo al servicio de toda la gente que está aquí hoy, a la que agradezco su presencia porque son los que realmente también hacen posibles la charla, y abrirles el comité para que nos envíen todas las sugerencias de actividades, de seminarios o de charlas que les pudiera interesar, porque lo que nos apetece a nosotros es poder organizar eventos tan buenos como este y ofrecérselos de vuelta, ¿no? Como decía, el evento va a estar dividido en 4 bloques, uno por supuesto para cada speaker. Comenzará Pablo dando una versión general del sector del comercio exterior en Chile. Continuará luego Alejandra Ayala de La Mainier explicándonos cómo funciona lo que hemos definido como el bloque Asia. En tercer lugar hablará Álvaro Regal de Altius explicando el bloque Américas, y cerrará la presentación Joaquín García de Sparber
con el bloque Europa. Por supuesto, estamos abiertos, y así lo permite el panel de Zoom, a recibir todas las preguntas y dudas que tengáis. A priori las vamos a ir acumulando para solventarlas en el cierre del evento. Y muy importante también contaros que desde DataSur han ofrecido un acceso gratuito de 10 días a su plataforma para que todos los asistentes al webinar puedan descargar todos los datos de importación y exportación de Chile, ¿no?, durante los últimos meses. En ese sentido, todos los que estéis interesados en obtener este beneficio, por favor, escribirle más tarde a Mariana Blancs de la Cámara, que está conectada pero que no la veis ahora, y ella os dará las claves de acceso. Ya no robo más tiempo, agradecer de nuevo a todos que hayáis hecho posible este evento y le cedo la palabra a Pablo para que empiece con su bloque. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Mayra. Primero que todo, agradecer al Comité de Comercio e Inversiones, que tiene indudablemente un enorme desafío. Y vamos a hablar qué bueno hablar de comercio exterior, eso es lo primero que puedo decir. Supongo que se ve bien la presentación, ¿no es cierto? ¿Se ve bien? No. Yo creo que no, Pablo, todavía no se ha proyectado. Ah, todavía no se ha proyectado. Un segundo, vamos entonces a proyectarla por acá. Ahora sí se va a proyectar. Ahí sí, ahí está cargando. Ahí está, perfecto. Ok. Bueno, qué bueno hablar de comercio exterior, que es un enorme desafío que tenemos absolutamente como país. Y siempre parto, cuando me toca hablar de la estadística, de las importaciones y exportaciones, parto con esta lámina que es muy importante que todos de alguna manera nos enteremos de la importancia que tiene el comercio exterior en Chile para nuestra economía. El 26% de lo que se recauda el fisco, se realiza a través del Servicio Nacional de Aduana, producto obviamente de los tributos, los aranceles, la exportación e importación. Por otro lado, el comercio exterior muy presente en el PIB. Un 56% del PIB en Chile es comercio exterior, siendo un 28% las exportaciones. Dinamiza las pymes. Tenemos que de las 8.167 empresas que exportaron durante el año 2019, el 45% de ellas son precisamente pymes. Ahora, exportaron un 2,5% del total, es algo que hay que ir mejorando, pero tienen una importante participación. Muchos puestos de trabajo, de manera directa 2,8 millones de puestos, de manera indirecta 5 millones de puestos de la fuerza laboral. Es impresionante lo que se mueve a través del comercio exterior. Dinamiza la economía de las regiones, creando verdaderos clústeres, lo que ayuda un poco a la descentralización que tanto hemos hablado. Dinamiza la actividad económica. 43.251 empresas chilenas participan de la actividad de exportaciones e importaciones, ya sea como exportadores, importadores o facilitadores de comercio exterior. Ampliación de los consumidores. Ya no son, cuando hablamos de comercio exterior, los 18 millones de chilenos los consumidores, son 4.704 millones de consumidores, y potencia nuestras industrias claves como la minería, como la pesca, como la agricultura. Esa es la importancia que reviste el comercio exterior. ¿Qué ha pasado con este tema del COVID, con lo que ha pasado últimamente en este tiempo, en estos años y medio, podríamos decir, porque también se suma a esto lo que es la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y también otros incidentes como por ejemplo lo que pasó con el petróleo a principios de este año, etc. La OMC proyecta un decrecimiento del comercio global de un 9,2%. Las exportaciones mundiales cayeron en el primer trimestre 6,4% y el segundo llegó a un récord de un 21,3%. La ONU establece que la economía mundial se va a contraer en un 4% y en América Latina vamos a tener una caída de un 7,6%. No así en Asia, que de la mano de China va a crecer un 1,3%. La OCDE establece que la caída del PIB mundial es de un 4,5%, en cambio la CEPAL señala que es un 5,2% y en la región un 9,1%. La CEPAL señala que el comercio en América Latina caerá un 23% con la pandemia, siendo un 23% las exportaciones, un 25% las importaciones, viéndose más afectadas obviamente las manufacturas. Si analizamos para tener un contexto, dentro de toda la región, me refiero a Latinoamérica, Chile es el país que menos ha caído con respecto a las exportaciones. Todos han caído, pero Chile ha caído solo un 1,7% hasta octubre, estamos hablando. Y en importaciones somos el cuarto con un 19%.
Chile es un país con vocación exportadora, decía del 56,7% del PIB en comercio internacional, 28,2% en exportaciones. Tenemos 29 tratados de libre comercio con 65 economías y que ya llegamos al 88% del PIB mundial. Somos el tercer exportador más grande de la región, después de México y de Brasil, por supuesto. Y en los últimos 30 años hemos crecido 8,6 veces. Dentro del ranking mundial de exportadores somos el número 44. Indudablemente habla de una tremenda vocación exportadora. Siempre me ha gustado mostrar este gráfico que nos revela un poco cómo vamos en mes a mes, ya desde enero del 2019 hasta octubre del 2020. Aquí podemos ver con claridad de que durante el año de 2019 ningún mes se creció en comparación al año 2018, salvo diciembre, en donde crecimos en 1,3%. Y tuvimos estrepitosas caídas, como fue en octubre, producto del estallido social, de un 21% y un 15% en noviembre. Y eso es importante analizarlo y tenerlo en cuenta, porque claro, nos señalan que en octubre crecimos un 12,9%, pero hay que mirarlo con lo que pasó en octubre del 2019, en donde caímos un 21%, por lo cual obviamente que era lógico que creciéramos un poco más. La tendencia dice que en noviembre, con esta caída del 15,7% que tuvimos el año 2019, lo más probable es que tengamos un crecimiento de la exportación. Así se compone la oferta exportadora de Chile. 52% es minería, un 7% forestal, los silvos agropecuarios un 9%, 6,7% salmón. Es una oferta exportadora con muy poco valor agregado, indudablemente. El servicio está entrando fuertemente, pero todavía no ha tenido una importante participación, por lo cual de alguna manera nos obliga a trabajar mucho en esas temáticas. Con respecto a qué ha pasado con estos sectores desde enero a octubre de este año, todos han caído salvo el sector agropecuario, pero muy preocupante es la caída del 18% del sector servicios, que en octubre marcó un hito en cuanto a caída, como lo vamos a ver en un minuto más. El sector de los vinos ha caído también de manera menor, pero de manera importante también ha caído el sector forestal y la manufactura. Muy preocupante lo de la manufactura en el sentido de que es algo que tenemos que ir desarrollando y cada vez vamos disminuyendo nuestras exportaciones de manufactura. Cosa importante mencionar que en el mes de octubre los envíos de mineral, agropecuario, manufactura y vinos tuvieron un alza, lo que implica que de alguna manera esos sectores van a ir creciendo en este tiempo. Pero no así los productos del mar, que cayeron un 19%, y los forestales, que no se han podido sujetar este año con la pandemia, que también cayeron un 11%. Y el semáforo rojo, el desplome de los servicios en un 50%, principalmente de la mano de lo que es la actividad turística, lo que son el transporte y el tema de pasaje aéreo. Por lo cual, de esta manera se compone así nuestra oferta exportadora, en donde el 55% es de la minería, un 14,3% agropecuario y la manufactura con un 8,4%. Generando las tres grandes dependencias, dependemos enormemente, más de un 50% de nuestros productos de nuestra exportación depende de dos países, como son China y Estados Unidos, de un producto como es el cobre y de no más de 10 empresas, por lo cual tenemos esta dependencia que indudablemente es algo que tenemos que tratar de ir mejorando porque indudablemente nos puede pasar la cuenta más adelante. Las manufacturas es una deuda importante. Este gráfico es muy importante, este gráfico es del Banco Mundial y nos muestra cómo solamente el 14,13% de lo que exportamos es manufactura. América Latina se encuentra en un 46% de lo que exporta es manufactura. Por supuesto que de la mano del 85% de México. El mundo está exportando un 70%, entonces estamos muy atrás en lo que respecta a manufactura. Y ahí tenemos que indudablemente trabajar fuertemente. El servicio en el mes de octubre, como decía, es el octubre más bajo en 14 años. Cayó fuertemente también los suministros de redes para servicios web y los servicios de mantenimiento, obviamente, de aviones, helicópteros y aparatos. 52 servicios, sobre todo ligados a lo que es TI, tuvieron un crecimiento interanual bastante importante. 310 empresas exportaron servicios. 142 de estas empresas fueron pymes. 10 más que lo que pasó en septiembre. ¿Y hacia dónde exportamos servicios? Principalmente hacia Estados Unidos, un 40%, un 23% a la Alianza del Pacífico y un 16% a la Unión Europea. Según la OMC, el sector servicio cayó en un 30% el segundo semestre. Y obviamente que también como con lo que hablábamos del turismo
todo el tema de transporte, etc. Pero ¿cuáles fueron las principales caídas de las exportaciones? Principalmente vemos que cayeron de manera importante todo lo que tenga que ver con la industria forestal, la celulosa, la madera cerrada, la celulosa de conífera, cayó de manera importante. También el salmón, un 17%, y ya con caídas menos pronunciadas, podemos decir que fueron en la industria de los vinos y las manzanas en el sector agrícola. Total, las exportaciones han caído un 1,7% en lo que va de este año. Principales alza de las exportaciones, ¿qué ha crecido? El cobre, que es muy importante para nosotros, mínimamente un 1%, pero obviamente eso es bastante para la economía y para nuestro total exportador. Si se dan cuenta, por lo general estos crecimientos están dentro de lo que son commodities, producto de que el año 2019 también los commodities fueron muy bajos, con lo cual se entiende el crecimiento del 97% del hierro, también del yodo y de otros commodities como la plata, un 62%. Vamos a analizar también hacia dónde estamos exportando. Y aquí yo les decía, el 50% exportamos solamente hacia dos países, hacia China y Estados Unidos. Unión Europea se ha mantenido como el tercer socio comercial con un 10% de todas nuestras exportaciones, seguido muy de cerca también por Japón, un 8,8%. Es decir, en la región recién aparece con un 5,6% Mercosur y un poquito más atrás lo que es la Alianza del Pacífico. Entre todo lo que se exporta a Mercosur y Alianza del Pacífico es lo mismo que estamos exportando a la Unión Europea. Vamos a hacer un análisis por algunos sectores interesantes. El sector industrial agropecuario, silvícola y pesquero principalmente van a China, Estados Unidos y la Unión Europea, los movimientos. Analizando otro sector muy importante como el minero, China un 52% indudablemente es nuestro principal socio, seguido por Japón, Corea y Unión Europea con un 7%. Y finalmente el sector industrial, nuestra manufactura, principalmente Estados Unidos, seguido por China y un 10% la Unión Europea. Otros puntos relevantes de las exportaciones. En octubre exportaron 2.845 empresas, 103 exportaron por primera vez. Tenemos muchas empresas que exportan por primera vez, pero el problema es que solamente lo hacen una vez y después no lo vuelven a hacer. Ahí hay un tremendo desafío. Tratar de que lo vuelvan a exportar y puedan reexportar muchas veces y que sea un hábito de las empresas. Estas nuevas exportaciones fueron principalmente a la región América Latina, seguido por América del Norte y después la Unión Europea. Pero aquí era un tema importante, que el 98% del monto exportado fueron a Asia y Oceanía, es decir, hacia Asia y Oceanía se exporta más lo que se refiere a precio, lo que se refiere a cantidad de cosas hacia América Latina, seguido por América del Norte y Europa. Las pymes, muchas, pero pocos lo que exportan. Como bien les señalaba, el 42% de las empresas que han exportado son pymes y exportan solamente el 2,56%. 329 pymes exportaron por primera vez durante este 2020. Ahí está el desafío, que exporten mucho más veces, ojalá. Y aquí un dato no menor, las 10 principales empresas en Chile exportan el 42% y las primeras 100 el 75%. Estamos hablando de las 6.768 empresas, las primeras 100 es un 75%. ¿Cómo estamos en las regiones? La primera región en exportar obviamente Antofagasta, seguida por la metropolitana, después viene la región de los lagos del Biobío. La región metropolitana, principalmente exportación de servicios, manufactura y vino. En la región de Antofagasta, principal exportador de minerales y cobre. La región de O'Higgins es nuestro principal exportador agropecuario, el Biobío, el principal exportador forestal, y los lagos, el principal exportador de productos del mar. Brevemente, las importaciones, analizamos que durante todo este año no han habido números azules. Todo ha sido caída, principalmente en mayo del 2020, con un 35%. Actualmente, el acumulado va en un 19% de las caídas. ¿Qué ha disminuido? Los bienes intermedios, un 17%, los de consumo, un 25%, los bienes de capital. Vamos a hacer un análisis de cada uno de estos bienes y vamos a notar que obviamente los bienes de capital, lo que tiene relación a construcciones, cargas, los proyectos, las maquinarias han caído de manera muy, muy importante. En cuanto a los bienes de consumo, automóviles ha sido, no solo en Chile, sino que en toda América Latina, el rubro más afectado con respecto a las importaciones. Y en ese sentido un 59%. Los bienes intermedios, el petróleo, 49% ha caído y principalmente se debe a la crisis que hablábamos en un principio.
¿De qué depende lo que viene? Y este es el final de la presentación, obviamente del rebrote que se dé en Chile, de las regiones y el mundo, y por supuesto, la tan anhelada vacuna. La capacidad de los gobiernos de reactivar la economía y los planes que se están haciendo al respecto. Acá en Chile se están haciendo interesantes planes, pero muy ligados a lo que es el desarrollo interno de la economía. La situación económica de las grandes potencias, dependemos de lo que pasa en China, dependemos de lo que pasa en Estados Unidos, dependemos de lo que pasa también en la economía europea y Japón, que son nuestros principales socios. El término de la guerra comercial entre China y Estados Unidos va a ser siempre un elemento que obviamente va a destensionar un poco el ambiente del comercio internacional, el reordenamiento de las cadenas globales de valor. Importante, durante la semana pasada se firmó el Tratado de Libre Comercio más importante del mundo entre China y 15 economías de Asia con Oceanía. Es un tratado que indudablemente habla un poco de este reordenamiento de las cadenas globales de valor y que obviamente tenemos que estar muy, muy atentos, porque tenemos mucha dependencia hacia lo que pasa en Asia y también Oceanía. El potenciamiento de los encadenamientos productivos, sobre todo en América del Sur, el orden social y el proceso constitucional que no se ha polarizado. Ya tuvimos una excelente presentación que hizo la Clamacoy con respecto a ese tipo de procesos. También del precio de las materias primas. Pudieron ver que indudablemente toda nuestra oferta exportadora es mucho las materias primas y dependemos mucho de China, Estados Unidos y de Japón. Eso es, en un momento de tanta incertidumbre, simplemente hemos querido dar un poco de certezas. Muchas gracias a todos, nuevamente muy agradecido de la Cámara de Comercio Española, muy agradecido a Jorge del Comité de Comercio e Inversiones, de Mayra, y espero que cualquier duda que tengan puedan dar una buena respuesta. Muchísimas gracias, Pablo. 15 minutos, 20 segundos. No, bien, bien, sobre la bocina, pero muy bien. Ya nos están llegando además algunas preguntas. Por ahora las vamos a acumular hasta el final. Vamos a dejar mientras damos a dar paso a Alejandra, que ya pueda compartir su presentación. Como decíamos al principio, Alejandra de la Manier está a cargo de explicarnos el bloque de Asia de Comercio Exterior. Alejandra, cuando tú nos digas, tienes la palabra. Recuerda además que por ahora estás silenciada y necesitas abrir el micrófono. Todo tuyo. Muchas gracias, Jorge. Tal como tú comentabas, lo que vamos a analizar en este bloque puntualmente es el comercio exterior nuestro en relación al bloque de Asia. Para ponernos primero un poquito en contexto, vamos a analizar qué parte de Asia nos importa a nosotros, nos genera los bienes de importación. Tenemos, por ejemplo, que en primer lugar, en el 2019 estuvo China, que sigue manteniendo el primer lugar ahora a agosto del 2020, y dentro de los primeros países estuvo Japón, Corea del Sur y Vietnam. Dentro del 2019, el 29% de las importaciones que realizamos a Chile tuvieron que ver con países asiáticos. Ahora, en agosto del 2020, tenemos un poquito más alto el porcentaje en relación al 31%. ¿Qué pasa con las exportaciones? Las exportaciones es un poco lo mismo, o sea, el principal mercado para las exportaciones chilenas sigue siendo China. Dentro de los 10 principales receptores de nuestras exportaciones, vemos que en tercer lugar está Japón, Corea del Sur y Taiwán. En el 2019, nuestras exportaciones a Asia fueron un 49%, y agosto del 2020 representaron el 53%. Esto en líneas globales. Ahora, muy ligado a la presentación que hizo Pablo, vamos a ver productos generales de exportación que tuvieron caída en nuestras exportaciones. Por ejemplo, tenemos que a agosto del 2019 habíamos exportado 928 millones de dólares de celulosa de eucalipto. ¿Qué pasa a agosto del 2020? Llegamos a solo 643 millones de dólares, y esto representa una caída general de, perdón, se me adelantó, de un 30%, ¿ya? Después tenemos los vinos a granel. A agosto del 2019 teníamos 204 millones de dólares de exportación, y a agosto del 2020 llegábamos a los 150 millones, representando una caída del 26%. Otra de las caídas importantes que tuvimos, que ya también mencionaba Pablo en la presentación anterior, fueron los salmones. Acá tomamos como muestra los salmones enteros.
a agosto del 2019 teníamos una exportación de 1.278 millones de dólares, y a agosto del 2020 solo 1.037 millones en relación a un 18.86% de caída solo en esta particular de salmones enteros. En importación también vimos que las principales caídas fueron los automóviles en general, de turismo, automóviles particulares, vehículos de carga. Tomamos puntualmente, y obviamente uno de los productos que tuvieron más daños por el tema del turismo, los automóviles de turismo importados a agosto del 2019 fueron de 1.025 millones de dólares. Esto cayó a 352 millones a agosto del 2020, generando una caída considerable. Telefonía, tenemos que agosto del 2019 eran 811 millones y 742 millones solo a agosto del 2020. Dentro de las caídas principales que tuvimos también corresponde al calzado en general, que tomamos como muestra el calzado deportivo. Si bien el monto de calzado deportivo al agosto del 2019 no representaba tantos millones versus otras materias, tuvo una caída de 36 a 32 millones en el mismo periodo del 2020. Una vez ya generalizado un poquito las caídas principales en importación y exportación en relación a Asia, vamos a ver un poquito de análisis de tarifas. ¿Qué representa este cuadro? Tenemos una tarifa base de importación aérea desde Shanghái a Santiago para más 100 kilos. Vemos, por ejemplo, que en el inicio del 2019, enero-febrero, que esto es previo siempre al feriado chino, que sabemos que es segunda, tercera semana de febrero, las tarifas estaban en promedio en $6. Después de eso, las tarifas tuvieron una estacionalidad. Vemos que siempre se mantuvieron entre 5 o $6, un poquito más alto quizás en mayo, pero no tuvieron una mayor alza. ¿Qué pasa? Esto se mantuvo completamente hasta marzo del 2020. ¿Qué pasa en marzo? Obviamente la declaración de pandemia a nivel global y el comienzo de cuarentena en Chile. ¿Qué implicó esto? Que obviamente todas las empresas cerraron y las aerolíneas también empezaron a bajar sus niveles de vuelo. Esto generó que obviamente los espacios se vieran mucho más complicados y empezaron a hacerse claramente las importaciones de insumos médicos y lo que nos costó a todos, mascarillas. Acá empezamos con abril, ya con unos $14, en mayo, que la tarifa promedio fue de $27 el kilo, llegando en algunas oportunidades $30 a $35, y ya después un leve retroceso a los $12, $11, pero esa tarifa que, si vemos en comparación al 2019, estaba a $5, ahora la podemos ver que está un poco más del doble en relación a los demás, al mismo periodo del 2019. Esta es como en el análisis a nivel de cargas aéreas. ¿Qué pasa a nivel de carga marítima? Esto también lo vamos a tomar referencial de un contenedor de 40 pies desde puertos base, pues Shanghái, Hong Kong, a Valparaíso, San Antonio. ¿Qué vemos? 2019, la tarifa también tenemos que considerar siempre que la tarifa en enero-febrero es un poquito más alta previa al feriado chino, y después empezamos a ver que el 2019 estuvo una tarifa normal dentro de los rangos variables que tenemos todos los años, y no superando la barrera de los $4.000 que tuvimos en noviembre, porque en noviembre recordemos que siempre está el periodo de cargas de Navidad. ¿Qué pasa con el 2020? Seguimos con una tarifa, entre comillas, normal, hasta misma fecha que tuvimos el problema o el pic con la información de las tarifas aéreas desde China. ¿Qué pasa en marzo? También declaración de pandemia, cierre de fábricas, tanto en origen como en destino. ¿Y qué ocasionó esto? Que obviamente las empresas en China estaban cerradas sin producción y no había producción para cargar. La tarifa bajó, contrario a lo que pasó con el aéreo, acá la tarifa se fue más abajo. ¿Qué pasó? Tenemos un periodo de 3 o 4 meses en que la tarifa no subió de los $1.400, y llegando a septiembre, de la mano con la reapertura de muchas comunas en cuarentena en Santiago o en Chile en general,
y el comienzo de producción ya, o bien digo, el comienzo de la producción en China, como genérico, también empezó a generar la necesidad de empezar a cargar, pero esto se generó que todos necesitaban cargar. Por tanto, las tarifas empezaron a subir. Esta tendencia de empezar a subir las tarifas nos lleva a que empezó a generar una serie de problemas y generar escasez de espacios y de equipos, que es un tema que vamos a analizar ahora como principales problemas de importación y exportación. Si bien acá está separado como problemas generales de importación y exportación, los problemas que tenemos actualmente son muy similares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el aéreo, el problema que se nos genera es el tema de que las aerolíneas tienen obviamente disminuciones de vuelos y a su vez sabemos que el servicio desde China no es directo. Tenemos que saber pasar por 1 o 2 aeropuertos antes de llegar a Chile. Esta disminución de rutas hace que obviamente los tiempos de tránsito se aumenten y una carga que antes podíamos tener en 3 o 4 días, hoy día puede estar en 15, 20 días fácilmente, dependiendo netamente de las conexiones y los vuelos que podamos tomar. Por el lado marítimo, el problema es muy similar en INPO y en EXPO, la falta de equipo. ¿Qué pasa con la falta de equipo? Que muchas cargas en China y por la sobredemanda de carga, no hay equipos para poder cargar. ¿Qué pasa? Que si bien las navieras dan los espacios, en este caso, la carga no se puede llegar, no se carga, valga la redundancia, porque no hay equipo. Entonces eso se pasa a lo que decimos rolear. Y esto puede pasar muchas veces debido principalmente a la falta de equipo. Esto, como comento, es sin importación y exportación en partes iguales. ¿Por qué? Porque así como no llegan dentro de las importaciones, eso empieza a ocasionar la falta de equipo de vuelta, de exportación. En líneas generales, eso sería como lo que podemos analizar del bloque Asia principalmente. Así que muchas gracias y Jorge, te dejo ahí para seguir con los demás. Muchísimas gracias, Alejandra. Buenísima la presentación. A continuación, Álvaro de Altius nos va a explicar el bloque Américas. Álvaro, cuando tú quieras, proyecta, por favor. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver. Para que lo podáis ver bien. A ver si puedes presentar. Ahora. Perfecto. Ahora, ¿lo veis bien, verdad? ¿Ahora? Sí, todo tuyo. Vale, perfecto. Bueno, pues gracias, Jorge, en primer lugar. Nada, pues como comentaba, dentro del webinar de hoy del comercio exterior pre y post pandemia, vamos a hablar ahora, me toca hablar del bloque Américas. Entonces, en primer lugar, lo que quiero decir es que América representa para Chile el segundo área comercial dentro del Américas, Europa, Asia, etcétera, en cuanto a miles de millones de dólares. Representa el 29% de las exportaciones de Chile y el 45% de las importaciones que hacemos. O sea, esto es así en volúmenes macro. Como destino de exportación, solamente Asia está por delante, con el 57% de las exportaciones de Chile. Y, bueno, pues como decía antes, pues el principal origen de las importaciones de Chile también en miles de millones. Respecto a la evolución de las diferentes áreas y de los flujos por áreas geográficas en volumen de negocio, en dólares, en este gráfico vemos pues, cuál ha sido el comportamiento tanto del comparado del 2019 y del 2020 por áreas. O sea, como podéis ver, África y Oceanía realmente representan, son valores residuales, por eso tampoco los hemos incluido si comparamos con el resto, lógicamente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo que estaban comentando los compañeros, o sea, una caída salvaje, que es lo que hemos tenido por diferentes factores, principalmente los comportamientos, como podéis ver, no se ve el puntero, como podéis ver en la exportación, una caída del 6% acumulada, en la importación una caída del 17%,
y bueno, la parte de Américas incluyendo lo que es Norteamérica y Sudamérica, no es solamente, o sea, es toda América, todo el continente americano. Entonces, el comportamiento de la exportación, una caída de casi un 14%, y la caída y la importación, pues un comportamiento de una caída de algo más de un 20%. Vamos a ver ahora un poco, pues, por los diferentes, por los principales socios comerciales dentro de la región de las Américas. Entonces, como vemos aquí, el principal socio comercial, que también lo comentaba Pablo, es Estados Unidos. Entonces, el comportamiento, pues como veis, la caída de las exportaciones valoradas en dólares, en miles de millones de dólares, pues un 25%, lo cual pues, es una auténtica barbaridad. Luego seguido, pues en términos relativos no es el mayor, como vemos en Perú, pero tenemos que ser un poquito mayor, pero bueno, lo que es importante es que en valores absolutos las mayores caídas, lógicamente, pues las tenemos en Estados Unidos, y luego el resto de los socios comerciales que se quedan muy, muy por detrás en cuanto a volumen total de negocio. Pero bueno, aquí tenemos eso, pues Brasil, Perú, México, Canadá, Colombia, Argentina, Bolivia, Paraguay. Aquí, pues lo que nos decíamos, pues la exportación ha caído continuamente. Las importaciones, pues el comportamiento ha sido muy parecido al que hemos tenido en las exportaciones. O sea, realmente ha sido un año desastroso, con caídas muy potentes nuevamente en Estados Unidos, como principal socio comercial dentro del bloque de las Américas. Brasil también se ha desplomado, Argentina, bueno, pues todos. O sea, al final la caída ha sido muy potente en todos, pero principalmente los principales socios comerciales es en los que las caídas, lógicamente, pues, han sido más fuertes, como vemos aquí, Estados Unidos y Brasil. Si lo miramos en términos de toneladas de carga, pues es trasladar la misma información básicamente que hemos tenido en volumen de negocio en dólares, podríamos trasladarlo a los volúmenes de carga. Cierres de fronteras, cierres de aerolíneas, de aeropuertos, etcétera, pues lógicamente no lo he analizado como ha hecho Alejandra por el tema de medios de transporte, pero bueno, pues podríamos entrar más al detalle y verlo, pero bueno, las consecuencias son las que vemos aquí. O sea, una caída estrepitosa, lógicamente, que va acompañada de las caídas en valores. Entrando en los sectores, en los principales sectores económicos de Chile en el comercio exterior, tanto para la exportación como para la importación, empezamos con la exportación. Entonces, complementando un poco todo lo que estaba diciendo, lo que decía Pablo al principio, la exportación de Chile realmente son exportaciones de poco valor añadido. O sea, minería, productos del mar, frutas y frutos, forestales y derivados, otros alimentos, vitivinícola. Y este es el comportamiento, pero dentro de las Américas nada más. Entonces, ¿cómo ha sido la caída? Pues, lógicamente, si hubiésemos metido a Asia, aquí habría caído mucho más, pero como no está dentro de este análisis, entonces esta es la variación que hemos tenido por los diferentes sectores. Esto es uno de los retos, como decía Pablo, de los que se enfrenta, de los grandes retos a los que se enfrenta Chile. También podría ser en cierto modo una ventaja, porque muchos de los productos, digamos que no están tan supeditados a las variaciones de la demanda. O sea, las caídas han sido fuertes, pero bueno, digamos que tiene una cierta elasticidad que hace que la demanda sea más continua, precisamente por el poco valor añadido de ciertos productos. Y en cuanto a las importaciones, pues bueno, las importaciones no tienen absolutamente nada que ver con el sector de importación, los valores, los tipos de productos que se importan no tienen absolutamente nada que ver con los que exportamos.
Pero bueno, aquí tenemos también que la variación de cuál ha sido el comportamiento en estos 2 años en función de los diferentes sectores dentro de Américas, repito, dentro de pues los principales sectores de importación. Cabe destacar la importación de los alimentos, que bueno, pues ha tenido un crecimiento muy fuerte, pero tendré que darle una vuelta, porque me resulta un poco llamativo este crecimiento tan fuerte. Pero bueno, como siguiendo la tónica general, lógicamente caída de importación muy fuerte, y aquí tenemos los resultados. O sea, el único sector o el único área que sí ofrece un crecimiento positivo es el sector de los alimentos, pero bueno, habría que analizarlo bien. ¿Qué nos depara el 2021? El 2021, pues bueno, los indicadores económicos nos están diciendo, o sea, los análisis del Banco Central de Chile, junto con el Santander, otros bancos, ofrecen unas expectativas de un crecimiento y de una recuperación de la economía. Un crecimiento en torno al 2%, aunque no vamos a llegar a los niveles del 2018. En el 2018, o sea, el 2019 fue un mal año, pues bueno, pues por todos los temas del estallido social, se los ha juntado el 2020 con la pandemia. El 2021 apunta a un año de recuperación, pero ¿qué pasa? Que estamos muy supeditados también a lo que me decía, como se decía antes también Pablo, a la efectividad de las vacunas, a la posibilidad de la inoculación de las vacunas a la población, porque una cosa es tener la vacuna, pero el reto logístico salvaje de distribuirlas y de inocularlas a la población, eso nos va a llevar bastante tiempo. Entonces, por lo menos se estima que durante el primer semestre no va a cambiar mucho la situación. Y a esto añadimos la posibilidad de que haya una segunda ola, tal y como estamos viendo en Europa. Ahora mismo estamos en la primavera, estamos entrando en el verano, la gente se está tomando las cosas con más calma. Bueno, es el comportamiento, ¿no?, del ser humano. Hemos estado encerrados y ahora de repente queremos salir, tenemos buen tiempo, queremos ir todos a la playa, queremos todos estar de relax, irnos a juntarnos, a tomarnos unas cervecitas, hacer lo que sea. Eso implica un riesgo muy, muy elevado. Si a esto le juntamos que a lo mejor estamos pensando en que ya tenemos una vacuna que se están aprobando en Europa para empezar ya en diciembre, y que en Chile van a llegar en nada, puede tener un efecto confianza que al final nos derive en una segunda ola que lamentablemente pues, implicaría seguramente pues, un nuevo cierre, un nuevo confinamiento, con lo cual una recuperación más lenta. Así que bueno, pues esto es un poco así a grosso modo el resumen de las Américas y los efectos a los que nos podemos estar enfrentando de cara al año que entra. Muchísimas gracias, Álvaro. Muy interesante también la presentación. Nos queda un último bloque y luego ya vienen las preguntas que siguen acumulando. Joaquín, te cedemos a ti ahora el turno y la palabra. Joaquín García de Sparber nos va a hablar del bloque Europa. Hola Jorge, gracias por el pase. Buenos días a todos. Déjame subir acá la presentación. Bueno, vamos a complementar con el tercer bloque, que es el bloque de Europa, ¿ya? Primero dar una pincelada de lo que representa Europa, que ya se ha tocado, digamos, en las exposiciones anteriores, pero lo vamos a repetir un poquito, que bueno, la Unión Europea es el tercer socio comercial de Chile, representa un 15% del intercambio de bienes y servicios de nuestro país con el resto del mundo. A nivel global, la Unión Europea es la segunda potencia económica mundial, con una población superior a los 500 millones de habitantes. Los principales productos que exportamos a la comunidad europea o a la Unión Europea son los cobres, productos derivados de cobre, vino, alimentos, especialmente salmón, fruta, y la industria metálica básica. Las principales importaciones tenemos los bienes de capital, vehículos y los medicamentos.
los cuales esperamos que pronto se incluya en este ítem la vacuna que todos esperamos contra el COVID. ¿Ya? Bueno, acá tengo un cuadro comparativo, importaciones, exportaciones, 2019-2020. Todo esto está hasta cortado en el mes de septiembre, ya para poder hacer la comparación equivalente. Y también mostramos cómo es la balanza comercial, ¿ya? La balanza, entendiéndose como balanza comercial la diferencia entre exportaciones e importaciones. Hoy en el año 2019, la cantidad, digamos, de productos exportados fue un 46% inferior a lo que se importó de la Comunidad Europea, y este año es un 58% inferior, es decir, tenemos una balanza comercial negativa, ¿ya? En más de 2.000 millones de dólares. La balanza comercial general de Chile es una balanza comercial positiva, un 1% arriba las exportaciones. La explicación de que con la Unión Europea sea negativa la encuentro en que los productos que importamos desde la Unión Europea son productos con un alto valor agregado. Ya pudimos ver dentro de los principales productos los bienes de capital y los automóviles, que son productos de valores muy altos. Yo creo que por eso se genera este déficit en lo que es la balanza comercial. En comparativa de importaciones versus importaciones de un año a otro, también han disminuido. A septiembre de este año se lleva exportado un 89% de lo que se había exportado en septiembre del año 2019, y en exportaciones aún es mayor la caída, ya que a septiembre de este año llevamos un 70% de lo que se había exportado a septiembre del 2019. ¿Ya? Los principales países a los cuales van dirigidas nuestras exportaciones en la Comunidad Europea son los 5 que estoy mostrando acá. En primer lugar, España. En segundo lugar, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, esto en el 2019, y en el 2020 se mantienen las mismas ubicaciones. Hay un cambio ahí donde Alemania pasa a ser nuestro segundo receptor de exportaciones y Francia tercero. Como pueden ver, la mayor caída de exportación desde Chile a Europa está por destino, está dado por España, donde llevamos un 64% de lo exportado a septiembre del 2019, e Italia, donde se lleva un 49%, donde se han mantenido más regulares nuestras exportaciones al Reino Unido, con un 87% de lo exportado al 2019. Ahora, en la misma comparación, pero en relación a las importaciones, tenemos que el principal país en el año 2019, el primer principal país desde donde llegaron nuestras importaciones fue Alemania, seguido por España, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Austria, ¿ya? Y el 2020 esto también se mantuvo bastante estable, con el cambio de Italia en el tercer lugar versus Francia, y tal vez un aumento, no, y el resto se mantiene igual que el 2019, en relación a los volúmenes importados. Todos cayeron, salvo Holanda, Austria y Polonia, los cuales han registrado un aumento en las importaciones de estos orígenes, y la mayor caída estuvo en Francia, desde donde se ha importado solo un 75% de lo importado al 2019. Acá hice un cuadro también comparativo por las vías de transporte, donde por razones lógicas la mayor vía de entrada de productos a Chile es a través de la vía marítima, de donde se manejan los mayores volúmenes, y fue también la vía que recibió el mayor impacto en caída versus lo que se importó en el 2019. Ahí podemos ver la diferencia en millones de dólares importados al 2019, más de 4.000 millones de dólares, casi 4.500 millones, versus los 3.800 millones importados a septiembre de este año. ¿Ya? El aéreo se mantuvo bastante estable, y bueno, ahí aparecen otros que son otras vías de transporte, que es los envíos postales, courier, ¿ya? Que son mínimos, y la verdad que es irrelevante comparado con las otras dos principales vías. Saliendo un poquito de los números y entrando de lleno a
al impacto que generó el COVID, bueno, primero hacer un poquito de memoria y recordar que cuando irrumpió el COVID en el escenario mundial, nosotros ya o sea, el mundo ya se encontraba sumergido en una crisis comercial, ¿ya? Teníamos de por medio esta famosa guerra comercial entre China e India, lo cual había generado ya una disminución del comercio internacional. Entonces, como que este COVID no es el origen de la crisis de la que estamos viviendo hoy en día, sino que a lo mejor fue un acelerador de la crisis, digamos, pero ya veníamos inmersos en esta crisis. Las consecuencias fue la interrupción de las principales actividades productivas, como decía Alejandro, esto lo vimos principalmente en China, primero en Asia, y luego nos tocó vivirlo de lleno en Europa. Junio, julio o mayo tal vez nos vimos impactados porque no teníamos la capacidad, o sea, no había mercadería para exportar porque estaban los procesos productivos paralizados. En mayo se registró una caída del 17% del comercio mundial. También nos pegó fuerte el tema de las restricciones de circulación local. Acá como en Chile tuvimos las cuarentenas, tuvimos que empezar a ingeniarnos para ver la forma en que podíamos hacer nuestro trabajo en el día a día. Lo mismo nos pasaba con Europa. Muchas veces estaba la mercadería, pero era imposible ir a retirarla donde algún proveedor, o habían restricciones para no solamente generales, sino que particulares de cada proveedor o de cada localidad. Y el mayor impacto desde el punto de vista nuestro y desde Europa hacia acá fue la crisis del transporte aéreo. Alejandro explicó y muy bien graficó lo que eran el tema de los precios. Nos vimos de un momento a otro, pasamos de un cuadro de transporte así como este que estoy graficando al año 2019 a un escenario donde tuvimos que prescindir por completo de lo que eran los vuelos de pasajeros. O sea, el transporte, a diferencia del transporte marítimo donde se utilizan los buques cargueros, en el transporte aéreo se utiliza mucho el avión de pasajero también para el transporte, además de los cargueros, se utiliza mucho el avión de pasajero para el transporte de carga. ¿Qué pasó? Que nos vimos de un momento a otro, tuvimos que prescindir de una serie de transportes regulares que teníamos y tuvimos que empezar a vivir si bien yo siempre digo, en nuestra vida personal pasamos una vida súper rutinaria, encerrados dentro de casa, sin tener posibilidad de hacer panorama. En nuestra vida profesional, en lo que es la parte de la logística, teníamos que empezar a improvisar y teníamos que empezar a buscar soluciones día a día. Y fue esto lo que pasó con el transporte aéreo. Pasamos de tener distintos vuelos desde aeropuertos principales como el de Frankfurt en Alemania, Múnich, Madrid, Barcelona, desde España, desde Francia, París, Marsella, Ámsterdam, Holanda, en Italia, Milán, Roma, en Reino Unido, Londres. Pasamos a tener 3 aeropuertos con los cuales podíamos operar relativamente, que fue Londres, pero solo para el Reino Unido, y desde lo que es Europa, principalmente era Frankfurt y Ámsterdam. Entonces, en el caso personal y la experiencia personal, no sé, de España, nosotros teníamos la posibilidad de embarcar vuelos directos, conexiones vía Bogotá, conexiones vía Brasil, conexiones vía Panamá, o sea, teníamos un escenario de salida que podíamos enfrentar cualquier emergencia. Ahora pasamos a un escenario en el cual... ¿Perdón? Perdona que te corte porque nos quedan 5 minutos y nos están llegando preguntas y hay una que está muy relacionada con lo que tú estás exponiendo, ¿no? Nos dice un compañero, dice, ¿cuál fue la principal dificultad derivada del COVID? Tú estabas hablando de cómo teníamos una vida rutinaria en lo personal y en lo profesional me imagino que un caos absoluto en todos los sectores, ¿no? Eso. Entre esas dificultades que tú has vivido, ¿cuál fue la principal? Yo creo que la principal dificultad fue, y yo creo que esto se extiende a todo, independiente de la área, el tema de no poder planificar más allá del mañana o del hoy mismo y tener que estar buscando distintos tipos de alternativas. La incertidumbre fue muy gigante, uno estaba acostumbrado a una rutina laboral, como te digo yo, tener 3, 4, 5, 6 vuelos disponibles para embarcar, a tener que empezar a ver cómo embarco, lo llevo a Ámsterdam, lo llevo a Frankfurt, cuáles son los costos. Entonces yo creo que el principal problema es la incertidumbre, no tener la capacidad de planificar más allá de una semana, no tener claro cuáles van a ser los escenarios futuros.
Eso fue, sin lugar a dudas, lo más complicado en este rubro. Y yo creo que en general, que es algo totalmente transversal. ¿Termino o dejamos acá? No sé cómo, si quieres dar un cierre, dale un cierre a la presentación, por favor, Sí, mira, y avanzo, porque tenemos otras preguntas, yo creo que para todos los speakers, y a ver si nos da tiempo a contestarlas. Dame un minuto y termino. Bueno, acá hay un gráfico con la evolución de las tarifas aéreas, es solamente desde este año. Vemos que el pic de las tarifas estuvieron en julio-agosto, están descendiendo, están bajando paulatinamente, pero vemos lo mismo que dijo Alejandro en su presentación, igual están instaladas al doble de lo que era en un escenario normal, y lo podemos ver ahí en enero o febrero. El transporte full container, en referencia a un contenedor de 40, se mantuvo bastante estable, incluso tuvo una baja desde julio a la fecha, y lamento ser yo el portador de malas noticias, pero creo que este veranito de San Juan del transporte marítimo va a cambiar. Se está viendo un escenario bastante negativo. Justamente esta crisis de falta de contenedor se está traspasando a Europa, porque la falta de contenedor en China ha hecho que las compañías lleven contenedores vacíos a Europa, con lo cual no hay stock para transportar a Sudamérica. Y ya estamos viendo que hay clarificaciones de carga que en vez de ser dentro de una semana se están alargando 3-4 semanas. ¿Ya? Eso, más que nada. Y bueno, el comercio exterior post-COVID, nadie sabe. Yo creo que, bueno, acá el problema inmediato es la crisis de contenedores, que no quiero ser pesimista, pero que se va a agudizar la desaceleración del intercambio comercial, disminución en la demanda, las empresas van a tener reducción en su inventario, no creo que se compren stock a los que estábamos acostumbrados al 2018, y creo que también va a haber un aumento de algunas medidas proteccionistas, porque yo creo que algunos países van a querer empezar a darle un desarrollo a su industria. Es una de las formas de poder potenciar la economía local. Eso es todo. Muchas gracias por el tiempo y quedamos atentos a las preguntas. Muchísimas gracias, Joaquín. Apuntabas, voy a intentar fusionar algunas preguntas para ser más ágiles. Apuntabas sobre la evolución, ¿no? ¿Qué viene a continuación? Yo creo que hay dos, una dirigida para Pablo y otra para Álvaro, que van un poco en esa línea, ¿no? Hay que considerar en el sector post-pandemia, ¿no? ¿Cuál va a ser la evolución de la exportación chilena? Yo, si Pablo y Álvaro nos dais, porfa, cada uno vuestra visión. Sí, bueno, por supuesto, yo creo que hemos sufrido lo que yo digo, un sosazo, en honor a Mercedes Sosa, cambia todo, cambia, aquello cambia, no es extraño. Y en ese sentido va un poco el comercio exterior en este sosazo, en donde primero el tema de lo digital, cómo exponemos nuestros productos, va a ser una nueva tendencia, muchas plataformas digitales, mucho trabajo digital, es decir, esta misma reunión, es decir, antes era imposible, entonces las negociaciones van a ser en ámbito digital, lo que de alguna manera va a agilizar la negociación, y ahí va a estar el enorme desafío de la logística de poder desarrollar eso. Por otro lado, tenemos que saber resolver el tema de la dependencia exclusiva del cobre. Bueno, vienen temas como el hidrógeno verde, vienen temas también importantes con el litio, el tema de impulsar los servicios, necesitamos impulsar los servicios. Y por otro lado, y muy importante, es la coordinación del comercio exterior a nivel país. Necesitamos que de alguna manera cambie un poco la institucionalidad del comercio exterior, en donde hoy en día existen 7 ministerios, 32 servicios que están trabajando para el comercio exterior, cada uno defendiendo sus propias parcelas. Es decir, hay cosas tan incoherentes como que está el Departamento de Facilitación de Comercio Exterior en el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, en ProChile. ¿Por qué no hacemos uno? Tenemos todo dividido, y eso es indudablemente, o el Comité de Exportadores que está a cargo en el Ministerio de Hacienda, están recibiendo fondos del BID, más de 27 millones de dólares, y lo trabaja ProChile de manera independiente por otro lado. Necesitamos resolver esos temas que son indudablemente urgentes, y ojo con el tema de las cadenas globales de valor. Este nuevo reordenamiento, porque si hay algo que nos enseñó un poco la pandemia es preferible en el fondo tener cerca a los socios que están lejos. Y de alguna manera este tratado que se hizo entre China y estas 15 economías, es un tratado que de alguna manera nos obliga y nos dice, bueno, tratemos aquí en la área occidente también de ponernos de acuerdo y tratar de armar cadenas globales de valor con un poquito más de fuerza, porque entendamos que América Latina entre sí, como socios, como vecindarios,
el peor de todos los vecindarios, porque exportamos e importamos, somos el vecindario que menos exporta y menos se compra entre sí mismo, menos se vende entre sí mismo. A diferencia de lo que pasa en la Unión Europea, a diferencia de lo que pasa en los otros continentes. Entonces, tenemos que hacer la pega. Y como bien decía, y ahí comparto plenamente con Joaquín, este no es un problema de COVID. Chile, el año pasado las exportaciones cayeron un 7,6%. Hoy en día vamos en un 1,3% en caída y lo más probable es que lleguemos a una tendencia cero. Por lo cual, esto venía de mucho antes. ¿Venía de qué? De la dependencia, obviamente, de los commodities, del precio del cobre. Actualmente, hoy en día, esta semana, tenemos un cobre que ya hace 8 años no tenía el precio que tiene ahora, por lo cual, obviamente, que sube las exportaciones. Porque ni siquiera dependemos de la estrategia de la venta del cobre. Dependemos única y exclusivamente del precio del cobre. Y eso, obviamente, nos hace una economía muy, muy dependiente de los vaivenes que pasen en otros lados, incluso que no necesariamente en la interna de Chile, sino que también en lo que pase y en lo que sufran con la guerra comercial. Eso. Sin duda. Muchas gracias, Pablo. Álvaro, yo no sé si tú compartes la visión de Pablo o no. Sí, no, la comparto completamente. O sea, uno de los problemas, de los principales problemas que tiene Chile es eso, es la dependencia del commodity, de la exportación de productos de poco valor añadido. O sea, pero bueno, eso es un cambio que no se va a producir a corto plazo. O sea, eso es un tema de inversión, como dice Pablo, de reestructuración, de un cambio estructural realmente potente, decir, coño, vamos a aprovechar, vamos a potenciar el crecimiento y el desarrollo de producto manufacturado, quitándonos un poco la dependencia del cobre, que nunca va a ser así, pero eso es a lo que tendríamos que tender, el poder hacer eso. Para que por otro lado, también, como yo os decía al principio, pues bueno, también tiene cierta ventaja el tema de las commodities, pues, porque son bienes de primera necesidad al final, que al final se tienen que consumir, pero hay muy poquito valor añadido. Ese es el problema que hay. Y más, pues como estamos aquí, que tenemos dependencia del cobre, del salmón, de la celulosa, de muy poquitos productos realmente. Entonces ese es uno de los grandes retos que tenemos de cara a futuro. Sin duda. Muchas gracias, Álvaro. Alejandra, tengo otra pregunta que creo que esta es para ti porque se refiere a Asia y es muy concreta. Dice, ¿qué esperamos de los valores de fletes de importación desde Asia en el corto plazo? Es súper difícil poder hablar en el corto plazo porque sabemos que por lo menos hasta la primera o segunda semana de enero los valores de flete no debiesen bajar. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que en febrero se viene el feriado chino y siempre las tarifas bajan un poquito antes para volver a subir. Pero estamos súper complicados en estos momentos por lo mismo que yo comentaba antes. Tenemos el problema de los contenedores, no hay unidades. Por tanto, los pocos espacios y el que más paga puede, entre comillas, embarcar. Entonces, se ve un alza de aquí a diciembre y quizás manteniéndose los mismos valores en aéreo y marítimo hasta mediados de febrero, antes del feriado chino, y ya después del feriado chino quedamos súper atados de lo que vaya a pasar por ejemplo, el tema de la vacuna, y muy, muy ligado a lo que todos hemos conversado, o sea, poner hoy día un escenario y poder decir cómo va a estar el mercado, cómo va a evolucionar o involucionar de aquí a 6 meses, es prácticamente imposible. O sea, podemos visualizar más o menos de aquí a 2 meses, pero ya más allá dependemos de muchos factores que nos van a permitir bajar o quizás seguir subiendo los valores de flete, en aéreo y en marítimo. Muchísimas gracias, Alejandra. Muy bien, muy clara la respuesta. Hay otra pregunta que yo creo que es más genérica. Yo la leo y la dejo ahí a los 4 speakers para ver quién quiere hacer la suya, ¿no? Dice Enrique Godoy, consulta si saben si hay planes de mejorar la documentación digital, que las aduanas sean flexibles con timbres digitales. Estos son los principales problemas por COVID. Los timbres para un certificado de origen, así como hay problemas por contenedores, también he visto problemas documentales, exigencias en tiempos de pandemia son más difíciles. Yo creo que está hablando de digitalizar y modernizar el rubro, ¿no? ¿Quién se atreve con esto?
no tengo la respuesta, pero al menos es una obligación el tema de digitalizar, y eso, lo mismo que plantea la pregunta, obliga a una coordinación mayor. Obviamente que no es solamente digitalizar aduana, y tiene mucha implicancia en otros servicios, en otros sectores, y ahí es donde el llamado un poco a de qué manera se resuelve un poco la institucionalidad del comercio exterior en Chile y se da en el fondo pie a poder desarrollar estos aspectos. Entendamos que, por ejemplo, en Chile se habla muy poco de comercio exterior, solamente se habla en ProChile. En la Cámara de Senado y Diputados no hay ninguna comisión que hable de comercio exterior, salvo la de Hacienda, que habló del 2019 a todo lo que habló en 2020, habló en una sesión y hablaron de las cuotas de los trabajadores de aduana. Esa fue la conversación de comercio exterior que tiene nuestro Parlamento. Entonces también es bien deficiente. Entonces obviamente hay que institucionalizar el comercio exterior como un gran tema, y obviamente que la digitalización es una obligación. Y de hecho también la estimulan ciertas alianzas, como la Alianza del Pacífico, están también apuntando a obligar un poco ese aspecto. Pero en cuanto a tiempo y proyecto, no me atrevo a una respuesta. ¿Alguien más quiere completar la respuesta? Sí, Jorge, como para complementar lo que indica Pablo, bueno, este año se vio, o sea, tuvimos bastante flexibilidad en lo que es la parte aduanera para permitirnos trabajar con copia de documentos, que se llama. Yo creo que a lo que son los documentos base, factura, APL, no habría problema en entrar en una estrategia directa o puede depender solamente de la aduana chilena. Lo que es más difícil son el tema de las certificaciones de origen, ya que ahí son organismos, digamos, no gubernamentales, pero son organismos certificadores, los cuales tendrían que ponerse de acuerdo para tener entre ellos un sistema de digitalización que valide la originalidad digital del documento que certifique el origen, por decirlo así. Eso solamente como complemento. Muchísimas gracias, Joaquín. Hay una última pregunta que lanza Javier Rodríguez, ¿no? Y dice, ¿las presentaciones con los datos comerciales vamos a poder disponer de ellos? Yo creo que sí, como en todos los webinars, las presentaciones de los speakers, como en todos los webinars de Camacoes, están disponibles para todos los asistentes. Y enlazo esto con recordaros que Datasur además ha puesto a disposición de todos los usuarios, a todos los miembros asistentes, perdón, del webinar, un acceso gratis durante 10 días a su base de datos, ¿no? Con todos los datos de exportación e importación de Chile. Como os decía, quienes estéis interesados en este acceso gratuito en las presentaciones, por favor, contactar a Mariana Blanch. Y yo creo que, salvo que nos llegue alguna pregunta a última hora, esto sería toda la parte de preguntas y respuestas. Agradecer una vez más a todos los asistentes y, por supuesto, a los speakers y a la Cámara por su trabajo. Yo creo que ha sido un éxito de convocatoria y un éxito de webinar. Ha sido súper completo e interesante. Y salvo que alguien más quiera decir algo nuevo, yo le voy a ceder ya la palabra a Mayra para que ella sea, como gerente de la Cámara, de cierre a la sesión. Gracias, Jorge. Solo compartir las palabras que comentas. Efectivamente, ya estamos por sobre la hora. Vamos a enviarle, Mariana va a enviarle a todos los asistentes, como dice Jorge, a los registros, los datos de contacto de nosotros para poder entregar a cada Datasur. Así que pierdan cuidado, no tienen que escribir a Mariana, nosotros nos vamos a encargar de que esto llegue a todos. Y también invitarlos a que sigan la página de LinkedIn de la Cámara y nuestra web, porque ahí estamos subiendo toda la programación de las actividades y el calendario de los próximos seminarios de los comités. Como dijo Jorge en un principio, hemos tenido que migrar hacia este sistema para poder compartir análisis tan relevantes como los de hoy día y otros, y tenemos también ya un programa para 2021 bastante desarrollado. Así que muchas gracias a todos, Jorge, a los panelistas, y estamos a disposición.